¿Recuerdas quién eras tú cuando tenías 9, 10 u 11 años de edad? ¿Recuerdas qué pensabas en ese momento sobre el mundo o qué preguntas te hacías sobre tu vida, sobre tu identidad? Tal vez esas memorias se han ido desgastando con el tiempo. Para la mayoría de nosotros ha sido así. Y solamente podemos contar con esas fotografías viejas y desgastadas que tenemos tal vez en los álbumes familiares y de pronto también con los recuerdos de personas mucho más adultas que nos dicen, sí, ¿te acuerdas que en esa época tú eras X o Y? Pues bien, el episodio de hoy es un llamado a rememorar ese momento y tal vez a respetar ese tiempo para las nuevas generaciones que tienen ese derecho a vivir el proceso madurativo normal del que nosotros hubiéramos querido no tener que escapar a toda velocidad. Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Hace poco recordé algo que viví más o menos cuando estaba cursando quinto de primaria para pasar a secundaria o lo que se conoce en mi país como bachillerato. Y en una clase de español o de lengua castellana nos pasaron una encuesta supuestamente anónima para que pudiéramos responder algunas interrogantes sobre lo que nos gustaba. Y recuerdo que una de las últimas preguntas tenía que ver con qué emisora era nuestra favorita. Para quienes son de mi generación, pues sabrán que antes del internet y del boom del video como tal, nos entreteníamos bastante con la radio. Yo contesté que mi emisora favorita era Colorín Color Radio, que en Colombia es una emisora destinada a público infantil en donde se cuentan historias con sonidos y demás. Realmente no sé si la emisora todavía existe, pero era una emisora que a mí me fascinaba porque ponían música para niños, me ponía a soñar e imaginar con los escenarios que contaban en esas historias. Y siento yo que fue parte importante de mi crecimiento y de mi desarrollo en cuanto a creatividad. El caso es que al contestar supuse que más o menos las respuestas de mis compañeros iban a ser similares y por alguna extraña razón esa encuesta terminó siendo objeto de vigilancia por parte de mis compañeros y uno de ellos se puso a leer en voz alta las respuestas que habíamos dado. Recuerdo que cuando empezó a leer me di cuenta que prácticamente nadie había mencionado a la emisora que yo había mencionado en esa respuesta. Las emisoras que mis compañeros escuchaban en aquella época cuando teníamos 10, 11 años de edad estaban más encaminadas a un público, bajo mi opinión, mucho más adulto. Entonces, para que se hagan una idea, eran emisoras populares que fueron las primeras en poner en su plantilla de música esas primeras canciones de reggaetón que entraron a Colombia. Cuando leyeron mi respuesta, mi compañero dijo, ¿qué es Colorín Color Radio y quién respondió esto? A mí me dio mucha vergüenza. Así que si me estás escuchando y estudiaste conmigo, pues ya sabes quién fue la persona de esa respuesta tal vez tan infantil. Pero ahora que recuerdo, ahora que he hecho memoria de ese suceso, me doy cuenta que no debería haberme sentido avergonzada por haber respondido algo que era lo lógico y lo normal para la edad que estábamos cursando. Lamentablemente, desde
hace muchos años, ¿sí? Y digo siglos y épocas pasadas, había un desconocimiento real acerca del periodo de la infancia que hacía que, por una parte, los adultos exigieran a los niños tener comportamientos mucho más avanzados para su edad con el fin de dejar atrás esa etapa que se consideraba simplemente de transición, si no era considerada lo que sabemos hoy sobre la infancia y la adolescencia, que son etapas vitales en el desarrollo del ser humano, en donde se van a constituir esas bases que le van a permitir lograr establecer una identidad lo suficientemente fuerte para superar cualquier tipo de adversidad que presente a futuro sin derrumbarse. Hoy en día sabemos de esa importancia, pero en épocas pasadas, pensemos en la época de nuestros abuelos, que tuvieron que pasar por estos sucesos de guerras mundiales, de hambre, de problemas económicos importantes a nivel mundial, era necesario que los niños y las niñas dejaran atrás esa etapa lo más pronto posible para incorporarse rápidamente al mundo laboral y empezar a generar algún tipo de beneficio económico para su familia. Entonces sabemos que antes era muy común poner tareas o asignar tareas del hogar a niños y niñas que todavía no estaban capacitados para cumplirlas. Dícese de poner al hermano mayor a cuidar del más pequeño porque era necesario que ayudara y apoyara a la familia de alguna manera y que dejara atrás esos pensamientos infantiles lo más pronto posible. Hoy en día sabemos, como he mencionado, que este periodo de la infancia es necesario cursarlo en el proceso y en el momento adecuado, porque los problemas que se pueden llegar a generar en las personas que no se permiten tener estos periodos formativos de la vida cuando se está llevando a cabo su desarrollo cerebral, van a terminar enganchadas, ¿sí? De pronto bastante centradas en ese periodo, tratando de vivirlo en épocas posteriores. Entonces vemos como hay adultos que terminan comportándose como niños y que siguen sin asumir ningún tipo de responsabilidad, porque todo lo que tenían que haber asumido en la edad adulta terminaron asumiéndolo en esos primeros años de vida. Pensemos en las madres adolescentes, que incluso esas personas que fueron madres en principio bastante temprano, terminan por buscar vivir esas épocas que se perdieron ya cuando tienen 30 o 40 años, ¿sí? Son personas que sin hacerlo demasiado consciente están enganchadas en esa época que no pudieron disfrutar. Además, por no decir, cuando tú no estableces unas bases adecuadas en esa época, cuando no te permites conocer el mundo a un ritmo proporcional a tu capacidad mental y madurativa, pues vas a empezar tal vez a asumir erróneamente ideas sobre el mundo y a edificar pobremente tu propia personalidad y tu propia identidad, con lo cual a futuro puede que cualquier tipo de evento, por muy pequeño que sea, te puede llegar a derrumbar y puede llegar a tener repercusiones a nivel mental en tu capacidad, por ejemplo, de solución de conflictos, de resiliencia, de superación de adversidades y de motivación, automotivación para continuar viviendo pese a este tipo de situaciones que pueden ocurrir en el mundo. ¿Por qué he querido traer este tema el día de hoy? Hace poco sucedió un hecho, hace poco, para cuando veas este video habrá pasado ya casi un mes desde la publicación de un podcast por parte de una youtuber, en este momento no recuerdo como tal su nombre, creo que se llama Florencia algo, mexicana, que invitó a su podcast a dos amigos para que hablaran sobre un caso de éxito en su relación de pareja. Las personas que tuvieron la oportunidad de ver
el material original, aunque después volvió a subirse y lo voy a dejar en la descripción de este video para quien de pronto le nace la curiosidad luego de que cuente el caso, se empezaron a dar cuenta que las respuestas de estas dos personas, que nuevamente no recuerdo bien su nombre, creo que una se llama Pau Florencia y Mauricio Cuevas, ella es youtuber de maquillaje y el empresario, empezaron a sentir que esta entrevista no era normal y definitivamente la relación de ellos no era un caso de éxito para nada. ¿Cuál es la clave del éxito para ustedes para irte a vivir con tu pareja y no fracasar en el intento? Que admires a tu pareja. Si quieres cambiar a una persona, ya estamos jodidos. ¿Cómo se conocieron? Porque tienen una historia que la verdad está muy llamativa. Para que me entiendas, yo iba en secundaria, Mau ya chambeando, no teníamos nada en común. Pau, desde que la conocí, que iba en secundaria, siempre fue una mujer extremadamente madura. Pero tu mamá, ¿qué dijo, Pau? O sea, tu mamá no lo terminó de aprobar. Al final ya no. Te saliste de tu casa a los 18 años. Ellos se conocieron cuando ella tenía 11 años y él 25 años, o bueno, en algunas otras versiones puede ser que ella tuviera 15 y él 30. En cualquier caso, en ambas versiones la cuestión es perturbadora. Y es perturbadora porque si bien en las respuestas que ambos dan hoy en día, después de pasar 17 años juntos y estar casados, pareciera que están de acuerdo en que su relación de amor fue idílica, de un sueño, que ninguno de los dos llegó a pensar lo que iba a pasar más adelante. Los adultos que somos hoy en día sabemos que no fue tan así, que tal vez para Paulina, que entró demasiado joven a esa relación con una persona que ya tenía un hijo, que ya estaba casado, fue convencida por él para que creyera una narrativa sobre su historia de amor idílica y pensara que ella también tenía plena conciencia de sus capacidades y de sus elecciones, ¿sí? Digamos que tenía la capacidad suficiente para elegir correctamente con quién estar y con quién no. Incluso se nota en las respuestas que ella da que él logró transformar esa narrativa preocupante en algo que ella sintiera que se trató de una elección que hizo por sí misma y que además su mamá, que era la persona que estaba más preocupada y ¿por qué no? Es decir, si nos ponemos en el papel de la mamá de Paulina en este momento y sabemos que nuestra hija de 11 o de 15 años está andando con un hombre que tiene el doble de su edad o un poco más, nos vamos a preocupar por evitar que siga la relación. Entonces, debido a esa preocupación y debido a la manipulación de la cual fue presuntamente puesta Paulina por parte de su pareja, ella termina pensando que la mamá fue una especie de diablito, lo menciona así, que trataba de dañar su relación metiéndole ideas falsas en su cabeza. No eran ideas falsas. Claramente la relación de Paulina y Mauricio fue una relación que no debería ser bajo ninguna circunstancia considerada un caso de éxito, porque por mucho que ellos dos estén juntos desde hace 17 años, lo que podemos concluir es que él la terminó de criar, utilizó todas las frases del manual del groomer, de esos hombres o mujeres que buscan hacerle creer a niños o a niñas que son lo suficientemente maduros para su edad, que son lo suficientemente grandes para tomar decisiones y que ellos los van a cobijar y los van a cuidar del mundo. Lo que logran con esto es precisamente poder moldear a su imagen y semejanza a un menor que apenas está conociendo el mundo para que adopte todas esas ideas que ese adulto quiere y que se deje utilizar a su antojo. ¿Por qué hablo de utilizar? Porque aunque puede que no
ofrezcan resistencia, puede que parezca que ellos están de acuerdo con entrar en esa relación, lo cierto es que el que tiene el sartén por el mango, como diríamos en Colombia, es el adulto. Nunca se puede llegar a considerar que un niño que empieza una relación con un adulto tuvo algún tipo de elección racional pensada. ¿Y por qué no podemos pensar así? Por la ciencia, porque gracias a la ciencia podemos concluir hoy en día que nuestro cerebro nos sale completamente maduro del vientre materno, y esto es por un tema evolutivo, ¿sí? Como empezamos a caminar en dos pies y a ser estos seres racionales que decimos ser, nuestro cerebro creció, pero era necesario que no creciera tanto porque o si no, se corría el riesgo de que en el parto tanto la madre como el bebé no pudieran llegar a sobrevivir. Entonces, lo que se hizo en cuanto a adaptación fue efectivamente permitir que el cerebro evolucionara, pero el cerebro sigue evolucionando después del parto. Nacemos más inmaduros que otros animales, dependemos mucho más de nuestros padres para crecer y nuestro cerebro va a seguir evolucionando, creciendo y adaptándose hasta más o menos lo que sabemos hoy en día, los 25 o 30 años. Y la parte del cerebro que nace más inmadura es precisamente lo que nos convierte en los humanos pensantes y racionales que promulgamos ser, y es la corteza prefrontal. Gracias a la corteza prefrontal, nosotros podemos planear, podemos tener conciencia sobre lo que sentimos. Entonces no nos dejamos llevar únicamente por nuestros impulsos cuando ya podemos tener un desarrollo adecuado de nuestra corteza prefrontal. Ya no tenemos esos ataques porque empezamos a entender y a reflexionar sobre nuestras acciones. Sabemos que no podemos reaccionar de la misma manera en todos los contextos. Sabemos que podemos llegar a planear nuevos escenarios, a mejorar y a cambiar situaciones de esos comportamientos tal vez impulsivos porque están pasando por esa racionalidad. Como nacemos de forma inmadura, hoy por hoy sabemos, por ejemplo, que las rabietas de los niños pues tienen mucho que ver con la inmadurez que ellos tienen en su corteza prefrontal, que como les he dicho, si hablamos específicamente de cuándo termina su evolución, la corteza prefrontal se termina desarrollando hasta los 25 a 30 años de edad. Tiene una gran evolución durante la adolescencia, pero aún así, un adolescente no puede ser considerado un adulto cuando comete, por ejemplo, un acto delictivo, porque la capacidad de control de impulsos y de racionalidad todavía no está tan formada como la de un adulto. Esa corteza prefrontal nos va a hacer responsables del desarrollo de nuestras habilidades de planificación, establecimiento de prioridades y, como dije, de toma de decisiones acertadas. Por eso es tan fácil manipular a un niño, por eso es tan fácil hacerle creer una narrativa que no corresponde a la que existe en la realidad, porque el niño todavía no ha conseguido su grado de maduración real. Y falsamente se cree que la maduración mental está ligada a la maduración de los órganos reproductivos, y esto es completamente falso. Son dos líneas diferentes. Una cosa es que los niños, una vez terminan su segunda infancia y entran a la adolescencia y empiezan a tener estos cambios hormonales, a las mujeres nos empieza a crecer el busto, las caderas, empezamos a tener nuestra menarquia y se nos empieza a llamar mujercitas, porque se pensaba antiguamente, aunque esto es algo que debería cambiarse, se pensaba antiguamente que a partir de ese momento, a partir del momento en el que podíamos llegar a quedar en embarazo, ya no podíamos ser consideradas niñas.
pero seguimos siendo niñas. Seguimos siendo niñas porque, como he mencionado, el desarrollo madurativo cerebral no está ligado al desarrollo psicosexual, no está ligado al desarrollo de tus órganos genitales ni al desarrollo de tu capacidad para procrear. Por tanto, los niños no se vuelven varoncitos cuando pierden su virginidad y no tenemos por qué forzarlos a eso. Tenemos que proteger a la infancia. Es necesario que cambiemos esas ideas falsas y preconcebidas de una época que tenía toda la lógica del mundo, que necesitaba que los niños y las niñas crecieran más rápido, además porque los seres humanos vivían muy poco tiempo. Y gracias a la ciencia y la tecnología, además de tener esta información sobre la importancia de la infancia y de la adolescencia para el desarrollo del ser humano, también nos ha permitido ahora vivir más. Así que no tenemos que estar corriendo, no es una guerra contra el reloj. No es necesario que obliguemos a los niños a ser hombres, varoncitos, porque es que tienen que crecer rápido. No, déjalos ser, déjalos crecer a su ritmo, déjalos seguir pensando en cosas de niños hasta que no cumplan por lo menos su mayoría de edad. Déjalos explorar el mundo infantil, porque tú y yo sabemos que esa etapa de la vida que ellos están viviendo en este momento no se va a repetir. El único momento para que un niño pueda ser niño es en ese periodo de tiempo. Nunca vamos a volver a poder poner el reloj atrás. Nunca vamos a poder llegar a encauzar nuestra vida para girar el tiempo. Dejemos a los niños en paz, a los niños y a las niñas ser niñas. Dejemos de llamarlas mujercitas porque de pronto les creció el busto y las caderas. Siguen siendo niñas y siguen teniendo pensamiento infantil y siguen necesitando la ayuda y comprensión de un adulto que las quiera y las respete. Precisamente hoy, pese a que no me gusta dar la cara, prefería poner la cámara porque este tipo de temas me enervan, me enojan y de alguna manera, como he dicho en otras entregas, no soy una persona que pueda voltear la cabeza a otra parte y mirar e ignorar y decir, ya muchas personas se han quejado de este tema y mejor me quedo callada. No. Nunca va a ser suficiente el señalamiento cuando nos damos cuenta de uno de estos casos que existió, que existe, y hasta que no se erradiquen completamente en nuestra cultura, hasta que dejemos de romantizar relaciones inapropiadas entre adultos y niños, es mejor que sigamos señalándolas. Y bueno, como sabes, siempre hay una historia que me gusta, o canción o película que me gusta ligar a estas reflexiones, y la más lógica en este caso sería la historia de Lolita, de la novela de Vladimir Nabokov, que ha sido adaptada al cine creo que en 2 ocasiones. Además, pues se han realizado novelas y también canciones que personalmente me han hecho creer que no es una historia que yo pueda procesar fácilmente, porque lamentablemente esta historia parece dejar la responsabilidad de lo sucedido en la menor de edad, en Lolita, y tratar de salvar la imagen del profesor que se enamora de ella. Y todo lo contrario. Según lo que he estado viendo, aunque sí me gustaría que si tú te leíste la novela o te viste al menos alguna de las adaptaciones al cine y viste algo diferente a lo que voy a mencionar, me lo digas para ver si me animo a hacerlo. Según el autor original de la novela, él no quería retratar una relación idílica, él lo que quería era hacer una especie de historia de terror contada precisamente por el perpetuador, que es el docente, el profesor que se enamora de su alumna
y termina obsesionándose tanto con ella y tratando de obtenerla para sí como si fuera un trofeo, que al final de cuentas no se es consciente del todo de que ha dañado su vida. Casi hasta el final, según entiendo, él termina concluyendo que cometió un delito. Pero no sé, siento yo que por lo menos aquí en Colombia se hizo una novela del tema que, gracias a Dios, no retrató totalmente la historia, pero a la vez de alguna manera fue como retratando la historia de un adolescente que se enamora de un profesor. Y yo sé que esto puede pasar, si no quiero decir los niños y los adolescentes no se enamoran de sus profesores, sí, se enamoran de sus profesores o de los adultos que ellos sienten que los protegen y los cuidan, es normal, pero la responsabilidad de evitar que ese enamoramiento infantil pase a una acción ilegal es del adulto. El adulto, por mucho que se vea atrapado por el encanto de un niño, tiene la responsabilidad de sus acciones, tiene la responsabilidad de rechazar al menor, tiene la responsabilidad de saber que lo que ese menor está haciendo no está bien y de hacérselo entender. Los niños tienen que pasar por esas etapas en su maduración y en su vida, y un adulto no se las puede quitar. Ellos todavía no entienden las implicaciones de enamorarse de un adulto que los puede manipular, que los puede hacer ver el mundo a su antojo. Entonces por eso es que Lolita no me gusta tanto. Lolita es una historia que lamentablemente termina cosificando a un adolescente y romantizando una relación inapropiada entre un adulto y una menor de edad, poniendo toda la responsabilidad en la menor de edad. Claro, si la novela fue escrita en nombre del profesor, pues solamente vemos la historia a través de los ojos del profesor. Solamente podemos empatizar con él, aunque no hay nada que empatizar allí. Así que hoy, como me gusta más bien hablar de un tema mucho más positivo, voy a poner de ejemplo otra película que es mucho más linda, pero que hace incómodo y tiene unos momentos incómodos precisamente para señalar con el dedo el problema de no permitir a los niños ser simplemente niños. Y estoy hablando de la película Little Miss Sunshine o Pequeña Miss Sunshine, estrenada en el 2006, la cual nos muestra la historia de una familia que es un poco disfuncional, que decide emprender un viaje por carretera de un estado a otro para apoyar a su hija Olive de 7 años porque ha sido seleccionada para competir en un concurso de belleza infantil a nivel regional. Durante el desarrollo de la historia, además de todas las situaciones que la familia supera en la carretera durante su largo viaje, es el hecho de llegar finalmente al concurso infantil y darse cuenta de que todas las demás competidoras que tienen una edad cercana o similar a la de su pequeña hija han sido vestidas, maquilladas y estilizadas como adultas, es lo que al público le empieza a chocar. Entonces vemos como Olive, que es una niña maravillosa de 7 años, como cualquier niña, totalmente enfocada pues en el ideal que le ha mostrado la televisión sobre los concursos de belleza, llega a este concurso y se da cuenta que las madres de estas niñas se han encargado de maquillarlas, de vestirlas, de estilizarlas y de pedirles que actúen con comportamientos mucho más adultos y que no son apropiados para su edad, debido a que están intentando ganar el preciado premio, ¿no? Y no caen en cuenta del sometimiento hacia la sexualización que están haciendo de sus hijas, hasta que finalmente llegan al concurso de talentos y Olive decide mostrar el talento que estuvo practicando arduamente junto con su abuelo, siendo para los adultos interpretado completamente como un baile que se podría o se ve mucho más en lugares adultos. No sé si me hago entender. Los adultos de este concurso, los jueces y los
los asistentes se empiezan a sentir incómodos con el baile de Olive porque se dan cuenta que es un baile que no es apropiado para su edad. Y esto pues lleva a que intenten acabar con el momento de Olive para lograr evitar de pronto que se dañe el concurso. Es un momento incómodo, es gracioso. Ahorita que estaba volviendo a verlo, me di cuenta de dos cosas maravillosas. Por una parte, que el director afortunadamente no hizo lo que a veces hacen en otras películas, por ejemplo, la que acabé de decir de Lolita, de sexualizar a Olive haciéndola bailar un baile inapropiado para su edad, sino al contrario, puso a Olive a bailar de manera infantil una danza que solamente se vería en un lugar adulto. Si él le hubiera dicho a Olive, es que tienes que actuar como una adulta, se hubiera dañado totalmente el momento y la escena, porque lo que vemos es una niña que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que además de verdad baila de manera muy infantil, que somos nosotros los adultos los que entendemos el contexto y nos sentimos incómodos. Y con eso nos damos cuenta que a veces tenemos un doble rasero, que señalamos con el dedo, por ejemplo, algo así, el que un niño o una niña baile una canción que no corresponde para su edad, pero no señalamos con el dedo cosas como, por ejemplo, los concursos de belleza infantil que sexualizan niños y niñas, que los ponen a modelar trajes de baño, por ejemplo, que no son acordes a su edad, que obligan a las niñas a caminar de cierta manera adulta, que obligan a los niños a dejar de pensar como niños y más bien a ser evaluados como mini adultos. Un niño no es un adulto en miniatura. Un niño sigue siendo una persona que está pasando por un proceso madurativo y que va a ver el mundo desde una óptica infantil y que sobre todo va a estar confiando en ti como adulto para llegar a alcanzar el momento crucial de su desarrollo y llegar a convertirse finalmente en un adulto. Por eso es momento de abrir nuestros ojos y rechazar toda clase de comportamiento que incite a un menor a ser visto como un adulto, a ser tratado como un adulto mucho antes de su maduración real, mucho antes de que incluso ante la ley se le considere un adulto. Es momento de ponernos incómodos con este tema y de señalar a los responsables de que estos temas se sigan presentando, a quienes cobijados bajo la mirada inocente de quienes no son conscientes de lo que está pasando, terminan consintiendo prácticas abusivas contra menores de edad. Y bueno, te agradezco el que me hubieras podido acompañar. La idea de este video, como les dije, era dar un mensaje claro de que es necesario dejar a nuestros niños y niñas crecer en paz y a su ritmo, dejarlos seguir soñando, seguir aprendiendo e imaginando nuevos mundos. No hace falta que corran o que compitan por ver quién es el más maduro. La respuesta simple es que nadie, ninguno lo es. Todos somos igual de inmaduros. Puede que algunos niños estén acostumbrados más bien a congraciarse con los adultos e intenten tener actitudes adultas que no son propias de su edad, pero mentalmente siguen siendo inmaduros. Mentalmente no podemos darles responsabilidades adultas porque siguen siendo niños. Quién es una mujercita o un varoncito primero no importa, porque algún día esos niños que tanto corrían por crecer, te aseguro que estarán deseando volver a ese periodo de la vida en el que todo era más fácil, en el que todo era posible. Gracias por llegar hasta acá. Déjame saber en comentarios qué te pareció esta entrega, si tal vez conocías el caso que se presentó y que fue boom de internet. ¿Qué opinaste cuando lo viste la primera vez? ¿Qué opinas ahora?
y te leo. Que tengas un muy buen día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.